It's really wonderful to be here with you De today. verdad es un placer estar aquí con ustedes en esta mañana. I think Diego is starting to preach my sermon. Creo que Diego ya empezó a predicar el mensaje en esta mañana, Because exactly what it's about. porque de hecho ese es el punto central, About God being in control. Like say, acerca del control de Dios, God's sovereign. porque Dios es soberano. I kept hearing him say, and I was like, wait, that's Seguí exactly what my escuchándole y sermon dije, is. espera, suave, este es mi mensaje. El pretexto. Well, today we continue in this series with the story of Joseph. Entonces hoy vamos a continuar en esta serie acerca de la historia de José, For he is a hero. porque él de hecho es un héroe. There's many ways to look at the story of Joseph. Hay muchas formas de ver en la historia de José. Joseph the dreamer, José el soñador, Joseph from prison to prince, José como prisionero a príncipe, Joseph the beloved son, José el hijo amado, Joseph from victim to victor, José como el víctima al víctor. and then another one is Joseph in God's providence. Y hasta José dentro de la providencia de Dios. So I want to look at what makes Joseph a hero, Así quiero estudiar un poquito acerca de qué es lo que hace a José como un héroe. but first let's look at what doesn't make Joseph Pero a primero hero. tenemos que analizar lo que no le hace un héroe. And I think most of you have heard the story of Joseph. Seguro todos o casi todos han escuchado acerca de la historia de José. You know, he was Jacob's favorite son, Era el hijo favorito de Jacob, but that didn't make him a hero. pero no le hizo un héroe por solo ese motivo. And he had a fancy ordained, it was like an adorned coat. We don't know that it was many colors, but we say many colored. Bueno, y que José tuvo una túnica especial, tal vez de diversos colores, pero no sabemos exactamente el significado de eso. That didn't make him a hero. Pero eso, por tener eso, no le hizo un héroe. And we know that his brothers hated him really. Y sabemos bien que sus hermanos le odiaban, They hated him so much they want to throw him in a pit. tanto que querían tirarle a un pozo, un hueco, That didn't make him a hero. y por ese motivo no le hizo un héroe. Going to prison didn't make him a De ir a hero. la cárcel no le hizo un héroe. Being raised up to a prominent position in Egypt, that didn't make him a hero. Por llegar a una posición prominente en Egipto, por ese motivo no le hizo un héroe. Even being given riches and having a fine chariot to ride around with, and that didn't make him a hero. Hasta por haber recibido riquezas o una carroza fina, por andar por todo lado, por ese motivo no le hizo un héroe. Being faithful to God and His commands made him a hero. Ahora, siendo fiel a Dios y a los mandamientos de Dios, le hizo un héroe. Trusting God and listening to God even when he was in prison, that made him a Por hero. confiar a Dios y hasta en el punto más bajo de estar en la cárcel, eso sí le hizo un héroe. Having integrity Por and, tener integridad and resisting the temptation. y por resistir la tentación, Potiphar's wife every day came to him. como la parte de la historia de la esposa de Potifar. That makes him a hero. Eso sí le hizo un héroe. Remaining humble when he was in power, in position number 2 over all of Egypt. Por mantenerse humilde hasta cuando llega a una posición del segundo puesto en todo Egipto, That makes him a hero. le hizo un héroe. Even when he showed grace and mercy and forgiveness to his brothers when Hasta- they sold him into slavery. Hasta cuando él demostró gracia y bondad y perdón a sus hermanos, hasta en el punto cuando ellos le echaron en el pozo, en el hueco, That makes him a y hero. le vendió en esclavitud, eso le hizo un héroe. When we hear the hero stories, the heroines, Así escuchamos de la historia de los héroes, de las heroínas, and sometimes you think, it's not possible, I can't be a hero like these heroes. y de vez en cuando nos ponemos a pensar, bueno, es imposible que yo podría ser como ellos, But we can do all these things. pero sí podemos hacerlos, We can be faithful, sí podemos ser fieles, obey God's commands. sí podemos obedecer a los mandamientos de Dios.
We can trust God even in hard times. Podemos confiar en Dios hasta en los puntos más difíciles de la vida. We can have integrity. Podemos tener integridad. We can resist temptation. Podemos resistir la tentación. We can be humble. Podemos ser humildes. We can forgive people Podemos perdonar who do wrong to us. a los que nos han ofendido. And I say we, but you can. Yo digo nosotros, pero tú puedes. Yes, you Sí, can. cada uno de ustedes puede. You can be faithful. Tú puedes ser fiel. You can obey God's commandments. Tú puedes obedecer a los mandamientos de Dios. You can trust God in Tú hard puedes times. confiar a Dios en todos los tiempos. You can have integrity. Tú puedes tener integridad en tu vida. You can resist temptation. Tú puedes resistir la tentación. You can be humble. Puedes ser humilde. And you can forgive people that wrong Y you. puedes perdonar a los que te han ofendido. So I fully expect that you all leave today being heroes. Entonces ahora mi expectativa de cada uno es que van a salir de aquí siendo héroes Got y it? heroínas. ¿Entiendo? Okay, we can go. No. Ok, ya podemos ir. No, ya. No. Okay, get out there and do it. No. Ok. Actually, I could name some people here today that I would consider heroes. De hecho, yo podría nombrar a algunos aquí hoy que yo considero que son héroes. But today I want to go a little deeper than the usual Sunday school story. Pero la verdad quiero profundizarnos un poquito más que la lección típica de escuela dominical. I want to ask some hard questions, Quiero hacer unas preguntas difíciles. the kind you know I might not talk about in Sunday school class. Quizás las preguntas que normalmente no se escuchan dentro de la escuela dominical. I want to talk about what is important to understand in the story, Quiero hablar acerca de lo que es importante entender de la historia and what is the bigger picture. y cuál es el panorama de esta historia. So, like I said, many of you heard this preached many times. Así como yo he dicho, muchos de ustedes han escuchado mensajes acerca de esta historia. It wasn't very long ago, I think Diego preached this. Hace Story of poco Joseph. creo que Diego predicó de esta palabra. So I'm not going to go into all the details. Así no voy a profundizarnos en todos los detalles. It would take too long. Va a durar demasiado tiempo. We can't do the whole story. No podemos pasarnos de toda la historia. We only have like 2 hours left. Solo nos quedan como unas 2 horas. So hard question number one. Ok, entonces la pregunta difícil número 1. How does free will and God's sovereignty work? ¿Cómo funciona la voluntad propia o voluntad libre y la soberanía de Dios? How do they work together? ¿Cómo funcionan juntos? Or how does the free will of man and God's will work together? O mejor dicho, tal vez cómo funciona la voluntad propia, voluntad libre y la voluntad de Dios funcionan juntos. Remember, the definition of sovereign means supreme power, permanent authority. Recuerda que el significado de soberano significa poder supremo o autoridad permanente. I'm going to save that one for later. Voy a guardar esa parte para más adelante. But this Joseph story is perfect I for, see. for an example to use. Así esta historia de José es perfecto, un ejemplo perfecto. Hard question number two. Pregunta difícil número 2. How can evil exist if God did not want it to exist? ¿Cómo puede existir el mal si Dios no quiso que existiera? Hard questions. Es una pregunta difícil. I have to go a little faster though, or we won't get through this. Tengo que avanzar un poco más rápido, nunca vamos a terminar. So the Joseph story starts in Genesis chapter 37. Entonces la historia de José empieza en el capítulo 37 de And it- Génesis And it goes on through Genesis 50. y termina hasta en el capítulo 50. Joseph has 3 pairs of dreams. Hay 3 pares de sueños. No, he has 1 pair of dreams and he interprets 2 other Bueno, pairs de of hecho, dreams. bueno, mejor dicho, él tuvo un par de sueños, él, y hay otros pares de sueños, 2 pares más que él dio la interpretación. In the first pair of dreams, the sheaves, you probably remember the sheaves all bowed down to him, and that's his brothers bowing down. El primer sueño es como el sueño de los manojos, que sus hermanos se inclinaban ante él, And then with the sun and the moon bowing down as well. y después el sol y la luna se inclinaban ante él. And you probably remember this just made his brothers hate him more. It was Y like- seguro se acuerdan de parte de la historia que él compartió eso con sus hermanos y eso les hizo como odiarle aún más.
That's one of the things that made them want to kill him and put him in the pit. Es una de las razones que ellos querían echarle en el pozo, el hueco y matarlo. And the second pair of dreams, he interprets for the baker and the cupbearer. Y el segundo parte de sueños, él dio la interpretación para el panadero y el copero. Third pair of dreams was he interprets for Pharaoh about the 7 fat cows eating the lean cows eating the fat cows and the stalks of ears. You remember the story? El tercer sueño, o tercer parte de sueños, eran los sueños de Faraón, que fue como acerca de estos 7 vacas Ugly gordas o 7 flacas y 7 espigas hermosas y llenas y Remember 7 delgadas y marchaditas. Okay, we can all agree that God gave Joseph the dream I see. about everybody bowing down. Así podemos estar de acuerdo que Dios fue Dios que dio el sueño a José acerca de todos que estaban inclinados ante él. And we can also agree that Joseph was given by God the interpretation for the other dreams. Así también podemos estar de acuerdo que, que José recibió la interpretación de Dios. Joseph couldn't do any of that on his own. José Right? no pudo hacer eso solito. God gave Joseph the dream about his brothers and his fathers and mother bowing down to him. Dios dio a José este sueño acerca de sus hermanos y su padre y madre y los demás. If God gave him the dream had to come true. Como fue proveniente de Dios, el sueño tenía que cumplir y hacerse verdad, Because God's in control. porque Dios está en control. So no matter how much his brothers hated him, No importa en cuánto sus hermanos le odiaban, or no matter how much they wanted to kill him, a pesar de cuánto querían matarlo, even though they had free will, aunque ellos tenían la voluntad propia, and they really wanted to kill him, ellos de verdad querían matarlo, God is sovereign. Dios es soberano. So how could the dream come true if God allowed them to kill him? Entonces, ¿cómo podría cumplir este sueño si Dios les dejara matarlo? So if you want to go there, but in Genesis 37:19 and Así, 20, si quieres leer un poquito en Génesis capítulo 37, versículos 19 a 20. then they said one to another, "Come, let us kill him and cast him into some pit, and we'll say some wild beast devoured him, and we'll see what becomes of his dreams." Se dijeron el uno al otro, mira aquí viene el soñador, vamos, matémoslo, ya, echémoslo en uno de los pozos y digamos que alguna mala bestia se lo comió y vamos a ver qué pasa con sus sueños. Like, that was their first plan. Let's just kill him. Eso fue el plan, matamos. So your will and your choices are yours to make. Así su voluntad y sus decisiones son tuyas. And they had free will too. Y ellos también tenían la voluntad propia, voluntad libre. But they weren't able to, and you're not able to go outside of God's providence. Pero ellos, como ustedes y nosotros, no podemos salir, aunque tengamos voluntad propia, no podemos salir de la providencia de Dios. In other words, you can't do something that God's will says won't be done, not to be done. En otras palabras, que tú no puedes hacer nada que Dios no quiere que no se haga. God's sovereign. Dios es soberano. Genesis 37:26 and 27. Y en Génesis 37, 26 a 27, Judah steps up and says to his brothers, "What profit is there if we kill our brother and conceal his blood? Come, let us sell him to the Ishmaelites, and let not our hand be upon him, because he's our brother and he's our flesh." y dice entonces Judá les dijo a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y encubrir su muerte? Vengan, vamos a vendérselo a los ismaelitas. No levantemos la mano contra él, pues él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Well, was that joke just Judah saved his life? Entonces, si analizamos la situación, fue que Judá salvó la vida de José. Well, in Ephesians 1:11, it tells us that God accomplishes all things according to the counsel of his will. Bueno, cuando analizamos en el Nuevo Testamento, en Efesios 1, versículo 11, dice que Dios hace todas las cosas resultando de acuerdo con su plan. Another example of God is sovereign. Otro ejemplo, que Dios es soberano.
It's God's will that humans have free will. Es la voluntad de Dios que el ser humano tenga voluntad propia, voluntad libre. He created us and gave us something precious, Él nos creó y nos dio algo precioso, free will. la voluntad propia. In doing so, God knew that there would be evil. Al hacerlo, Dios supo que habría el mal. Because if man has free will, Porque si el hombre tiene la voluntad propia, he's free to do evil. él está libre a hacer el mal. So if God didn't want evil to exist, Así, si Dios no quisiera que existiera el mal, he wouldn't have given mankind free will. no hubiera dado el hombre la voluntad propia. No, don't get me wrong, God didn't want evil. No hay que malentender la situación, no es que Dios quería el mal. Evil exists, and God knows that evil will exist when he gives mankind free will. Es que Dios sabe que el mal va a existir por el hecho de dar la voluntad propia al hombre. So we're really looking at hard question number 1 and question number 2 at the same time. Así realmente cuando nos ponemos a analizar, estamos acercarnos a estas dos preguntas, de la pregunta difícil número 1 y 2 al mismo tiempo. The question is, how can our free will and God's providence work together, and how can evil exist? La pregunta es cómo puede funcionar nuestra voluntad propia y la providencia de Dios funcionen juntos y cómo puede existir el mal. Listen to Joseph in Genesis 45, 7 and 8. Hay que escuchar a José en capítulo 45, versículos 7 a 8. And God sent me before you to preserve for you a remnant on earth, and to keep alive for you many survivors. So it is not you who sent me here, but God. Pero Dios me envió delante de ustedes para preservar su descendencia en la tierra y para darles vida mediante una gran liberación. Así que no son ustedes quienes me mandaron acá, sino Dios, que me ha puesto como padre del faraón y señor de toda su casa y como gobernador de toda la tierra de Egipto. And we know his brothers chose of their own free will to do something evil. Sabemos bien de la historia que los hermanos de José escogieron de su propia voluntad de hacer algo mal. And they're going to be held accountable for what they did. Y por esa decisión sí van a tener que dar cuentas o contabilidad de lo que hicieron. They cast him into a pit, they sold him into Le slavery, echaron un hueco, un pozo y le vendieron a la esclavitud. but they weren't allowed to do what their first plan was, kill him. Así no fueron permitidos hacer su primer plan, que era matarlo. But as you know in the story, when it all gets revealed, and Joseph says, Como saben de la historia, cuando todo se revela, José dijo to his brothers, a sus hermanos, it was not you who sent me here, but God. que dice aquí en este 45 que no fueron ustedes mandarme acá, pero Dios. It was God. God is sovereign. Es que era Dios, Dios es soberano. Even when evil is committed, Hasta God que- is still in control. Hasta incluso cuando se comete el mal, Dios está en control. God cannot do anything evil. Dios no puede hacer nada mal. Evil will never triumph over God. El mal nunca va a triunfar a Dios. And we'll read in Genesis 50:20, Y como dice en Génesis 50, versículo 20, we see that. así podemos ver, You meant evil against me, but God meant it for good, to bring it about that many people should be kept alive as they are today. ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien, para hacer lo que hoy vemos, que es dar de vida a mucha gente. So we're talking about their free will, Así pues estamos hablando de su propia voluntad, God's will su preventing them, voluntad propia, y que la voluntad de Dios puso una barrera, evil being done. puso una barrera al mal que estaba por hacer. So I address two hard questions. Así estamos enfrentando estas dos preguntas difíciles How man's free will and God's sovereignty work together, acerca de cómo funcionan juntos la voluntad propia del hombre y
la soberanía de Dios and why God allows evil to exist. y por qué Dios permite que existe el mal. I said I would ask hard questions. Así yo les dije que yo iba a hacer unas preguntas difíciles, I did not say I would give you all the answers. pero nunca les dije que iba a darles todas las respuestas. I mean, do you want to be here all day? It would take so long. Yo no sé si quieren pasar todo el día aquí, va a tardar demasiado tiempo. I simply address those questions. You know, we have limited time, so you need to study at home. Simplemente propuse las preguntas porque tenemos un tiempo limitado, pero es para animarles a estudiar estos pasajes en casa. Because that's a question that comes up a lot of times. Porque esta es una pregunta muy común. They were like, well, how can evil exist if God is so good? Que muchas personas dicen que cómo podría existir el mal si Dios es tan bueno. And if you're a follower of Christ, Si usted es un seguidor de Jesús, you should have an idea. debería tener una idea, But like I said, go home and study more about it. pero por eso les animo a ir a la casa y estudiar este tema más. I'm going to move on to what's important to understand. Voy a seguir a lo que es clave o importante entender de estos pasajes. God is in control here. Dios está en control aquí. He was in control then. Él estuvo en control en ese tiempo. God is sovereign. Dios es soberano. That's what's important to understand. Eso es lo importante entender. Even if you get thrown into a pit, Hasta en el punto que le tiraron a José en este pozo. even if you get put in prison wrongfully, Si fuera que te ponen en una cárcel sin justicia, even if your family hates you a pesar que si te odiara tu familia and they treat you terribly, y te tratara mal, God will help you. Dios te va a ayudar. You can trust that God is good. Tú puedes confiar que Dios es bueno, God's still in control. que Dios sigue siendo en control, God's going to look out for your good. que siempre que va a buscar tu bien. God is still sovereign. Dios todavía es soberano. We've all got problems. Todos tenemos problemas We're not always going to understand why. y no siempre vamos a entender el por qué. I'm sure that when Joseph was in the pit, De hecho, estoy seguro cuando José estuvo en el pozo, en el hueco, and when he was in prison, o cuando estuvo encarcelado, he spent like 2 years in prison. pasó como 2 años en la cárcel. He didn't understand it. Fijo, no entendió. He was probably crying out to God, why, why? Seguramente clamaba a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Joseph was in a pagan land. And José estuvo en una tierra pagana, he was given a pagan name, le dieron un nombre pagano, given a pagan wife. una esposa pagana, She was the daughter of a pagan priest, que ella era hija de un sacerdote pagano, a priest of a pagan god. un sacerdote pagano de un dios pagano. Do we really think that Joseph understood what was going on there? ¿Tú crees que José entendió todo lo que le estaba pasando? Almost 2 decades went by Como pasaron unas 2 décadas, for him to be raised up into power and así llegó a su lugar de poder, for the famine to come. And then así llegó la hambruna. could he see the big picture while he was in the middle of it? ¿Tú crees que José podía ver el panorama de todo lo que estaba pasando cuando estaba en medio de todo? I don't think he could. Yo no creo. I think sometimes we get caught up in our problems Yo creo que muchas veces estamos en medio de nuestros problemas and we forget God's sovereign, God's in control. y empezamos a olvidar, Dios es soberano, Dios está en control. Joseph had sons born to him. José sí tuvo hijos con su esposa. When his son was born, he gave him a Hebrew name. Cuando nació su primogénito le dio un nombre hebreo. Because even though Joseph was going by a Egyptian name, it was given to Aunque him, José tuvo un nombre egipcio, he remembered that he was a Hebrew, not an Egyptian. él siempre en su corazón se acordaba que él era un hebreo, no un egipcio, He was living in that pagan que land, estaba viviendo en esa tierra pagana, but he wasn't a pagan. pero no era pagano. He never forgot God. Nunca olvidó a su Dios. That's like us. We live here. Como nosotros vivimos aquí,
It's not Egypt, but it's still a pagan No land. es egipcio, pero siempre son tierras paganas. I mean, our citizenship is in heaven. Nuestra ciudadanía está en el cielo. You're a follower of Christ. Si usted es seguidor de Cristo, This isn't your home, este no es tu hogar. and this wasn't really Joseph's home. Y de hecho, en esta historia, Egipto no era el hogar nativo de José. But he didn't forget God. Pero él nunca se olvidó a Dios. The name that he gave to his son, El nombre que dio a su hijo it comes from a word that means to forget. proviene de una palabra que significa hacer olvidar. Not have amnesia. ¿Verdad? Not to have O amnesia. no es como la idea como, bueno, como olvidar como sin sentido, perdón. Yeah, and to forget in Spanish is different than when we say we forgot. Es como más bien como soltar. He let go of that. Él soltó, He named his son Manasseh, nombró su hijo Manasés, and he even said, God has made me forget. y de hecho José dijo, perdón, Dios me ha hecho soltar o olvidar, Or in Spanish, he made me let go of that. como soltar de estas cosas. What I think he's forgetting is not God, it's his affliction. Lo que está soltando, olvidando, no es Dios, pero más bien sus aflicciones. All the things that he went through, Todas las cosas en que él tuvo que pasar, the problems that he went through, los problemas que tuvo que pasar, all that long time in prison, todo ese tiempo en la cárcel, all that time that his brothers hated him. todo ese tiempo que sus hermanos le odiaban, He let go of that. él soltó eso. You know what you should forget? ¿Sabe lo que usted debería soltar? Or I should say, what you should let go of? Lo que debería soltar. Mejor. Ask yourself, what should I let go of? Bueno, para llegar a esa pregunta, tal vez hacer esa pregunta en su corazón, decir, ¿qué debería soltar? The things you don't want to still be thinking about. Aquellas cosas que no quieres seguir pensando, Those things that hurt you. esas cosas que te lastimaron, The relationships that damaged you. quizá esas relaciones que te hizo daño, The parent or sibling or relative that did you wrong. quizá ese madre, padre o hermano que te hizo mal. You need to let go of that. Hay que soltar esas cosas, You need to forget that. hay que olvidar de esas cosas, Put it behind you. de echarlo para atrás. That's what Joseph did. Eso es lo que hizo José. He said, I don't even care about that stuff. Él dijo, bueno, ya no me importa Forget about it. de soltarla. To me, Manasseh means, I don't even care about that. Así, eso es como el significado, esta interpretación del nombre de Manasés, es, ya no es como de alta importancia en mi vida. What's important to remember, Lo que es importante recordar, to understand, de entender is that God is sovereign. que Dios es soberano, He's got you, que Él te está no cuidando, matter what the circumstances a are. pesar de todo. I'm going to read Proverbs 3, 5, and 6. Voy a leer Proverbios 3, versículos 5 y 6. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge him, and he will direct your paths. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. And Romans 8, 28, Y 29. también en Romanos 8, 28 a 29. These are two of some of my favorite verses. Estos son dos versículos favoritos míos. So just all my life I've Que relied on them. en toda mi vida vuelvo a estos versículos. Romans 8, 28, 29 says, as we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to his purpose, for whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Es decir, que de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito, porque a los que antes conoció también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Joseph couldn't see the bigger picture, José no pudo ver el panorama, but we can see the bigger pero picture. nosotros sí, ahora leyendo la historia.
You know, we read in Genesis 37 Como leímos en Génesis 37, about Joseph in 45 and 50. también en 45 y 50, But when I knew I was going to preach about Joseph, pero siempre vamos a predicar acerca de la vida de José. I pretty much just went back to Genesis and was reading the whole story. De hecho, yo estaba leyendo todo el libro de Génesis. Because you really have to kind of go to before Joseph. La verdad, para entender más de la historia hay que atrasarse un poquito más y volver a antes de José. And there's so much in there, I thought, how am I going to put all this in one message? Y cuando me puse a pensar cómo voy a inculcar todo esto en solo un mensaje. I mean, there's the part where Jacob, his father, Está la parte cuando Jacob, su padre, well, let me back up. para volverme un poquito más. So Jacob's got 10 brothers Así Jacob tiene 10 hermanos. and he has one brother and 10 half-brothers. Perdón, tuvo un hermano y 10 hermanastros And he even has a sister. y hasta una hermana. Well, his father Jacob had children by 4 women. Así Joseph. Jacob had Okay, children by así- 4 women. Así Jacob tuvo hijos mediante 4 mujeres diferentes. You know, the 12 tribes of Así los 12 tribus Israel. de Israel. And as the story goes on, Así sigue la historia. Jacob, first, you know, when he fell in love with Rachel. Primero Jacob se enamoró con Raquel. She was the one. Ella era la única. And he worked 7 years for Y her. trabajó 7 años para ganarla. And then he wakes up Y después se despertó after getting married, para casarse and it's not the one. y no era. It's Leah, her sister. Era la hermana. So he works another 7 years. Entonces tuvo que trabajar otros 7 años. So meanwhile, he has children with Leah. Mientras que tuvo hijos con la hermana de Raquel. And in the story, it Así en la explains historia nos explica. that Jacob loves Joseph Así que Jacob amó tanto a José because he is the son of his favorite wife. porque es el hijo de su esposa favorita. His wife that he went through so much to finally have Rachel. Por el hecho que tuvo que pasar por tanto para ganar a Raquel. But when Joseph, Pero cuando José, probably a kid, he probably didn't even understand seguramente cuando era un niño, él no entendía that his brothers hated him so much or why they hated him so much. el por qué sus hermanos le odiaban tanto. So I don't know if Joseph really knew. Entonces, como pensando en la vida de José, tal vez él nunca entendió en su tiempo de I mean, adolescencia. when you get a fancy robe and it's really special and nobody else gets one, that might have been a clue. Tal vez fue como una pista que, bueno, el papá dio una túnica súper fina a usted y a los demás no. But Joseph was not really thinking, like, they hate me so much, they're probably going to kill me. Pero posiblemente José nunca pensó, bueno, ellos me odian tanto que van a intentar matarme. I mean, he probably been more careful and not come up and let him just, throw him in the pit and everything. Seguramente hubiera tenido más cuidado y no como exponerse que le echara en un pozo. So after a long time of reading so much of the story, Así después de leer tanto la historia, and it starts making more sense, así empezaba a tener más sentido. and then chapter 37 starts with Joseph. Y así en capítulo 37 empieza con José. And the rest of Genesis is pretty much about Y Joseph. ya el resto de Génesis es casi acerca de la vida de José. Except for this one part in chapter 38. Fuera de un momento en capítulo 38. And it's really weird. Y es un poco extraño.
So why is it there? Entonces, ¿por qué está ahí? Chapter 38, Capítulo 38. in the middle of the Joseph story. En medio de la historia de José. Because the story's not really all about Joseph. Porque de hecho, esta historia de José no está concentrado solo en José. There's a bigger picture. Hay un panorama. The bigger picture in the story of Joseph El panorama en la historia de José is how God is sovereign es como Dios es soberano and how through these spectacular events, y por medio de estos eventos espectaculares, including the evil deeds incluso los hechos malvados, that God saved would-be killers, que Dios salvó a los que pudiera ser asesinos and in doing so, y por hacerlo He preserved the household of Judah. preservó la casa de Judá. There was a famine; everybody was going to starve. Iba a llegar una hambruna, todos iban a morir de hambre. And this story is how, because of God's sovereignty, Y esta historia es el punto céntrico, es debido a la soberanía de Dios. and God having Joseph being put in a pit and into prison and into Egypt, Y Dios por haber tenido José que le echaron en este pozo, este hueco, y después lo salvó y llevó a Egipto. that winds up bringing his father Jacob. Así llevó su padre Jacob. You know, Joseph kept Benjamin there so that they had to go get the father, and everybody had to come. Así sigue la historia que cuando los hermanos fueron a Egipto buscando comida, José dijo, bueno, hay que dejar Benjamín aquí conmigo, y volvieron a traer el papá. This story is way before there's so many, before Moses and all of that. Este es mucho más antes que Moisés y todo eso. They were in Canaan, Estaban en Canaán, but God brings them into Egypt, pero Dios los llevó a Egipto and He saves them y los salvó by using Joseph. por usar la vida de José. But He's really saving Judah. Pero de verdad está salvando a Judá. Why does He have to save Judah? ¿Por qué tiene que salvar a Judá? Because from Judah would come the Lion of Judah. Porque de Judá viene el león de Judá. And that would provide a way of salvation for all of Y mankind. eso iba a proveer un camino de salvación para toda la humanidad. So through this story of Joseph and God's sovereignty, Entonces, por medio de esta historia de la vida de José y la soberanía de Dios, the bigger picture is how God saves mankind. el panorama es como Dios ha salvado a la humanidad, Provides a way of salvation. de proveer un camino de salvación. Since we're talking about sovereignty, Por esta razón que estamos hablando de la soberanía de Dios, and earlier I mentioned in Ephesians 1:11, y antes yo mencioné Efesios 1, versículo 11, I want to read in Ephesians 1:3 through 18. I know that's a lot. voy a leer de Efesios capítulo 1, versículo 3 a 18. Yo sé que es mucho. I think I want you to go first, though. Ok. Voy a leerlo primero en español. See? Ok. Dice lo siguiente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Él Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, para que en su presencia seamos santos e intachables por amor. Nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En Él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia, la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento, y nos dio a conocer el misterio de su voluntad,
según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, para que cuando llegara el tiempo señalado reuniera todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo participamos de la herencia, pues fuimos predestinados conforme a los planes del que todo lo hace según el designio de su voluntad, a fin de que nosotros, los primeros en esperar en Cristo, alabemos su gloria. También ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el Evangelio, que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados en el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, desde que supe de la fe de ustedes en el Señor Jesús y del amor que ustedes tienen para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pido también que Dios les da la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. It's a lot, right? Es mucho, ¿verdad? But I think it's important that we talk about Jesus, not just Joseph. Creo que es importante que hablamos también de Jesús, no solo la vida de José. Who's the greatest hero? ¿Quién es el héroe más grande? And like Troy told me, if you read scripture, you can't go wrong. Como mi amigo Troy me dijo, si leemos las escrituras no podemos equivocarnos. It's the best. Es lo mejor. So I'm going to read a little bit more expanded. So it's good. Now the Spanish seems really long, but we'll see how you like it. Entonces voy a leer una versión en inglés que es como la versión amplificada, So I want to read it because it's about Jesus, porque está acerca de Jesús and there's a prayer of blessing y hay una oración de bendición that Paul gives, que dio Pablo, and it's a prayer of blessing on you y as es well. una bendición que quiero hablar sobre cada uno de ellos. Paul was speaking to the believers Así Pablo estuvo hablando con los creyentes in Ephesus, en Éfeso, but this applies to the believers pero here también se aplica a nosotros hoy en día, in Uvita, Costa Rica. en ahorita Costa Rica. How blessed is God, and what a blessing He is. He's the Father of our Master Jesus Christ, and He takes us in high places of blessings in Him. Long before He laid down the earth's foundations, He had us in mind. He settled on us as the focus of His love, to be made whole and holy by His love. Long, long ago, He decided to adopt us into His family through Jesus Christ. What a pleasure He took in planning this. He wanted us to enter into the celebration of His lavish gift giving by His hand of His beloved Son. Because of the sacrifice of the Messiah, His blood poured out on the altar of the cross, we're a free people, free of penalties, free of punishment, chalked up by all of our misdeeds. And not only barely free either, but abundantly free. He thought of everything. He provided everything that we could possibly need, letting us in on the plans that He took such delight in making. He set it all out before in Christ, a long-range plan in which everything would be brought about together and summed up in Him, of everything in deepest heaven and everything here on earth. It's in Christ that we find out who we are and what we're living for. Long before we first heard of Christ and got our hopes up, He had His eyes on us, had designs on us for glorious living. Part of His overall purpose, He's working out in everything and everyone. It's in Christ that you once heard the truth and believed the message of salvation, found ourselves home free, signed, sealed, delivered by the Holy Spirit. This down payment from God is the first installment
on what's coming, a reminder that we'll get everything God has planned for us, a praising and glorious life. That's why when I heard of the trust, the solid trust that you have in Jesus, and of your outpouring of love to all the followers of Jesus, I couldn't stop thanking God for you. Every time I prayed, I did think of you and gave thanks. But I do more than that. And I ask God now, I ask Jesus, the God of glory, to make you intelligent and discerning, knowing him personally, your eyes focused and clear, so that you can see exactly what he is calling you to do. Grasp the immensity of this glorious way of life. For his followers, the utter extravagance of his work in us who trust him. He gives us endless strength and the ability to serve him. I just want you to go out there and be the heroes we talked about at the beginning. Quiero que todos sean ese héroe o heroína Remember that God is sovereign. de recordar que Dios es soberano. That's the big picture. Ese es el panorama. Gracias por ver el canal de YouTube de la Iglesia de la Costa. Suscríbete a nuestro canal para recibir más contenido, para alimentar tu fe y animarte en tu vida con Jesús. Además, comparte este video con tus amigos y familiares. Tú nos puedes ayudar a alcanzar más personas con las buenas nuevas de Jesucristo. Si necesitas más información sobre nuestra iglesia, puedes visitar a nuestro sitio de web en iglesiadelacosta.com. También queremos invitarte a visitarnos cualquier domingo a las 10 de la mañana y que Dios te bendiga en el nombre de Jesús.